En esa cena familiar, mi mamá sonreía como si todo estuviera perfecto. Mi papá soltaba chistes de esos que repite cada mes, y mi hermana me miró con una ternura exagerada. «Eres la mejor hermana del mundo», dijo. Yo reí. Levanté mi vaso y solté lo que traía atorado desde hace semanas. Ya estuvo. Estoy harta de todos. Se quedaron congelados. «¿De qué hablas?», preguntó mi papá, todavía con la sonrisa a medias. Los vi uno por uno y asentí despacio. Sé lo que están planeando contra mí. A mi mamá se le borró el color de la cara. Mi hermana tragó saliva y mi papá dejó de jugar con el tenedor. Eso lo dije semanas después, en otra cena. Pero para que se entienda cómo llegamos ahí, tengo que empezar por el principio. Me llamo Natalia. Tengo 33 años y trabajo en contabilidad en una empresa mediana, en una zona corporativa. No soy millonaria, pero me va bien. Lo suficiente para rentar un departamento de una recámara en una zona tranquila, pagar mis cosas sin atrasarme y tener ahorros de verdad, de esos que no se van en compras impulsivas. Mi vida es orden. Me gusta que todo cuadre. Pago a tiempo, cocino lo de la semana los domingos y tengo una hoja de presupuesto que reviso cada viernes. Mis amigos dicen que soy aburrida. A mí me da igual. Prefiero aburrida a vivir con el estómago apretado por las deudas. Mi familia es todo lo contrario. Mis papás, Leticia y José, andan por los 50 y tantos y tienen un talento especial para ignorar cualquier plan. Mi mamá trabajaba medio tiempo en una tienda hasta el año pasado y un día decidió que ya no podía más y que se merecía descansar. Mi papá agarra trabajos de construcción cuando se le acomoda, que últimamente es casi nunca. Viven al día, cuando hay día. Y luego está mi hermana menor, Emilia. Tiene 28. Trabaja en una cafetería, pero solo cuando no anda enfocada en su arte. Pinta cosas abstractas que parecen hechas con los dedos en la primaria, pero ella se presenta como artista. Lleva más de un año viviendo en un departamentito tipo estudio, chiquito y viejo, en una zona nada elegante. Aún así, a ella se le hacía perfecto, porque decía que le daba inspiración. ¿Y adivina quién ha estado pagando esa renta? Sí, yo. Al principio, fue algo de emergencia. Hace 3 años, mis papás me hablaron llorando porque no les alcanzaba para cubrir un pago importante de la casa. Solo esta vez, me dijeron. De verdad es urgente. Les mandé 20,000 pesos. Luego pasó otra vez al mes siguiente, y al otro. Y sin darme cuenta, se volvió lo normal. Terminé haciéndoles una transferencia fija de 25,000 pesos cada mes, porque, honestamente, era más fácil que aguantar el drama. Con Emilia fue igual. El año pasado me llamó llorando, diciendo que ya la iban a sacar del departamento. «Solo ayúdame esta vez, por favor», me rogó. Su renta era de 12,500 pesos al mes, más de lo que ella ganaba la mayoría de las veces. Yo pensé que si le pagaba eso, al menos tendría un techo estable y tal vez, con calma, se acomodaba. Yo no tenía problema en ayudar, o eso me repetía. Así que cuando mi mamá me habló un martes para invitarme a cenar el viernes, le dije que sí. Tratamos de hacer cena familiar al menos una vez al mes, aunque casi siempre termina igual. Yo comiendo lo que sea que haya hecho mi mamá, mientras ellos se quejan de sus problemas como si el mundo les debiera algo. El viernes llegué a las 6 en punto, como siempre. La casa de mis papás está en una zona vieja de la ciudad, de esas calles donde todo se ve un poco cansado. Han dejado que se vaya deteriorando porque sale caro arreglar. El zaguán rechina, la pintura está descarapelada, y el porche lleva años vencido, como si ya estuviera a punto de rendirse. Entré y vi a Emilia en el sillón, pegada a un tipo que yo no había visto nunca, alto, flaco, con una barba rala como de 2 días. Emilia se reía como si él le estuviera contando la historia más divertida del mundo. «Natalia», dijo ella, y se levantó de golpe para abrazarme. «Te tengo que presentar a alguien muy especial. Él es Marco, mi prometido». Me quedé parpadeando. «¿Tú qué?» «Nos comprometimos», dijo, y me enseñó la mano izquierda con un anillo chiquito, con una piedrita que brillaba más por ilusión que por otra cosa. «¿Cuándo pasó esto?»,
Pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Hace poquito, dijo Emilia, apretándose más a él. Marco se puso de pie y me dio la mano. Mucho gusto. Emilia habla muchísimo de ti. Tú eres la hermana exitosa, ¿no? No fue lo que dijo. Fue como lo dijo, como si esa palabra viniera con un precio. Sonreí por educación. Felicidades. Nos sentamos a cenar. Mi mamá sacó lo de siempre. Pollo al horno reseco, arroz medio apelmazado y una ensalada que parecía más agua que otra cosa. Mi papá le preguntó a Marco a qué se dedicaba. Estoy entre trabajos, respondió Marco, como si fuera una etapa temporal muy interesante, pero ya traigo unas cosas grandes en puerta. Emilia lo miraba como si él hubiera descubierto el fuego. Íbamos a la mitad de la cena, cuando Emilia dejó el tenedor e hizo esa cara de «ahora sí viene lo importante». Bueno, tengo algo que preguntarles a todos. Yo me acomodé en la silla por dentro. Ahí vamos otra vez, pensé. Otra crisis, otro favor, otra solo esta vez. Los papás de Marco nos invitaron a irnos una semana con ellos a Los Cabos, dijo Emilia, y los ojos se le iluminaron. Dicen que quieren conocerme mejor, que sería perfecto para convivir antes de la boda. Yo asentí despacio. Suena bonito. Emilia respiró hondo. El detalle es que el viaje sale como en 240,000 pesos para los 4. Y cuando dijo, los 4, me miró directo. Mis papás también. Marco también. Yo dejé el tenedor con calma. No voy a pagar ese viaje, dije. Emilia frunció la boca. Natalia es importante para mí. La miré como si estuviera explicando algo obvio. Puedes convivir con tus suegros sin gastar esa cantidad. Pueden venir a cenar, ir a un parque, salir a caminar, hacer algo normal. La convivencia no se compra. A Emilia se le amargó la cara. Marco se inclinó hacia adelante, con esa expresión de fastidio que no se molestó en disimular. Perdón, pero eso suena grosero, dijo. Emilia y tus papás me contaron que tú siempre los ayudas, que eres la que saca a la familia cuando hace falta. Esto es importante para nuestra relación. Y ahí lo entendí. La idea no solo era de Emilia. Marco hablaba del viaje como si ya estuviera decidido, como si solo faltara que yo pagara. Mi estómago se apretó. O sea, ya lo habían platicado con este tipo, con un desconocido. Le contaron cómo les mandó dinero, como si yo fuera un cajero automático que se prende cada mes. Me quedé mirando a Marco y sentí una claridad muy fea. Era igual que ellos. Otro que ya venía con la mano extendida, solo que con sonrisa. No voy a tirar dinero en unas vacaciones, dije, cuidando mi tono. Pero cuando estén organizando la boda de verdad, ahí sí puedo ayudarles con algo que importe. Emilia abrió la boca como para discutir. Yo levanté la mano, cortando. Ya, se acabó este tema. El resto de la cena fue puro hielo. Emilia me miraba feo cada vez que yo volteaba. Marco ni me dirigía la palabra. Mis papás se daban miraditas, como si estuvieran evaluando qué tan decepcionante me había vuelto. A mí ya me daba igual. Comí, ayudé a levantar la mesa por costumbre y me fui. Pasaron varias semanas después de esa cena. Mi teléfono, callado. Nada de mi mamá preguntando cómo estaba. Nada de Emilia mandándome memes tontos. Nada de mi papá pidiéndome que pasara a ayudarle con algo. Mi familia es dramática, sí, pero nunca me habían aplicado el silencio así. Incluso cuando nos peleamos, a los días alguien busca arreglar. Esto se sintió distinto. Un jueves en la tarde, hice algo que casi nunca hago. Me aparecí sin avisar, con una ofrenda de paz. Cerca de la oficina hay una pastelería buena, de esas que te duelen un poquito por el precio, pero te hacen quedar bien. Compré un pay de manzana con canela, el favorito de mi mamá. Me costó como 800 pesos, pero era de esos postres que hacen que la gente se acuerde de que no vale la pena estar peleada. Le dije a mi jefe que tenía un asunto familiar y necesitaba salir antes. No era mentira. Salí temprano para no quedarme atorada en el tráfico de la tarde. Aún así,
Me aventé el avance lento de siempre. Los altos, los camiones, la ciudad apretando. Manejé hasta la casa de mis papás con el pey en la mano, ensayando mentalmente una disculpa. No porque yo sintiera que estaba mal, sino porque me estaba cansando del ambiente. Todavía tenía llave de la casa desde mis tiempos de universidad. Nunca me la pidieron de regreso, y yo nunca pensé que algún día iba a necesitar explicarlo. Entré con cuidado, y ahí escuché voces en la cocina. Voces fuertes, de esas que no son conversación casual. Me detuve antes de decir, ya llegué, porque no me habían oído entrar. Entonces escuché a Emilia, clarita. Yo sí quiero ir a Los Cabos con Marco y sus papás, pero no tengo el dinero. Natalia se está poniendo bien tacaña con esto. Me quedé helada. La voz de mi mamá salió después, tranquila, como si estuviera hablando de qué comprar en el supermercado. No te preocupes. Tu papá y yo ya pensamos cómo sacarle el dinero. Sentí que se me apretaba la garganta. Voy a decir que mi artritis se puso peor y que necesito un tratamiento especial. Tú sabes cómo es Natalia. Si le hablas de médicos, se asusta y afloja. Y se rieron. Se rieron como si fuera un chiste buenísimo. ¿Cuánto le vas a pedir?, preguntó Emilia, ansiosa. 280,000 pesos, dijo mi mamá. Con eso sale el viaje y nos queda para ponernos al corriente con cosas de la casa. Buenísimo, dijo mi papá, metiéndose a la conversación. Natalia siempre ha sido bien ingenua para esas cosas. Se cree todo. Yo esperé, de verdad esperé, que mi mamá lo frenara, que dijera algo como, no digas eso, que defendiera tantito. Mi mamá se rió más. ¿Sabes cuál es la verdad?, dijo, como si estuviera confesando un secreto divertido. Cuando Natalia coopera, ahí sí es buena hija. Cuando no, nada más nos fastidia con sus listas, sus regaños y su manera de querer controlarlo todo. Me dieron ganas de tener náuseas. El pay me pesó como si trajera piedras. Me moví hacia la puerta sin hacer ruido. Salí y cerré con cuidado. Respiré hondo, como si el aire me ayudara a acomodar lo que acababa de escuchar. Y entonces hice algo que me sorprendió hasta a mí. Volví a tocar la puerta, como si acabara de llegar. ¡Ya voy!, gritó mi mamá con una voz alegre que me dio asco por lo falsa. Abrió y se le iluminó la cara. ¡Natalia! ¡Qué sorpresa tan bonita! ¡Pásale! ¡Pásale! Entré de nuevo a esa misma casa, sosteniendo el mismo pay, mirando a la misma mujer que acababa de decir que yo solo valía cuando cooperaba. «¡Miren quién vino!», cantó mi mamá hacia la cocina. Mi papá y Emilia salieron con sonrisas enormes, de esas que se sienten pegadas con cinta. «¡Nati!», dijo Emilia, y corrió a abrazarme como si no hubieran pasado semanas sin hablarme. «Traje pay», dije, levantando la caja. «¡Qué linda eres!», dijo mi papá, dándome una palmada en el hombro. «Siéntate. Vamos a tomar café». Nos sentamos en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde hace un minuto estaban planeando estafarme. Mi mamá sirvió café, cortó el pay y hablaba sin parar de lo bonito que se veía, de lo detallista que yo era, de lo mucho que me extrañaban. Yo los observé con ojos nuevos. La sonrisa de Emilia no le llegaba a los ojos. Mi papá volteaba a ver a mi mamá como si compartieran un chiste privado, y mi mamá hablaba un poco más agudo de lo normal cuando fingía emoción. Me dio coraje pensar que tal vez siempre fue así, y yo solo no lo quería ver. Mi mamá se sentó con su plato y de pronto hizo una mueca. «Uy, esta artritis ya me trae», dijo, agarrándose la muñeca, y luego la espalda baja. «Me está pegando más fuerte últimamente». Yo tomé un sorbot de café. «¿Ah, sí?». «Sí», siguió mi mamá, mirándome de reojo para medir mi reacción. «En las mañanas me amanecen las manos tiesas. Me cuesta hasta agarrar la taza. Y ya ni duermo bien. Es un dolor constante». Flexionó los dedos como si estuviera demostrando una tragedia. Emilia hizo un sonido preocupado. Mi papá suspiró como si cargara el mundo. «Qué pesado», dije yo, sin cambiar la cara. Mi mamá se acomodó en la silla, dramatizando.
Estoy pensando que voy a tener que ir con un especialista, porque en el seguro me traen dando vueltas. Y si quiero empezar rápido, tendría que ser particular. Ya ves cómo está todo. Yo asentí, miré mi reloj y puse cara seria. Caray, justo ahorita me acordé que tengo que regresar. Me salió un problema en el trabajo. Mi mamá parpadeó, desconcertada. ¿Cómo? Pero si apenas llegaste. Sí, perdón, dije, levantándome. Gracias por el café. Luego platicamos. Le di un beso en la mejilla a mi mamá, abracé a Emilia y a mi papá y me fui. Mientras caminaba al coche, alcancé a verlos por la ventana. Se quedaron ahí, como si no entendieran por qué su actuación no había funcionado. Manejé a mi departamento como en piloto automático. Las manos me temblaban en el volante. Llegué. Cerré con doble llave. Me senté en el sillón. Y por fin me permití enojarme de verdad. 37,500 pesos al mes. Eso era lo que les estaba mandando desde hacía años entre una cosa y otra. 25,000 a mis papás, 12,500 para la renta de Emilia. Era una locura. Al año era una cantidad brutal. Y ellos se reían. Me llamaban ingenua. Decían que solo era buena hija cuando cooperaba. Mi coraje no se quedó en coraje. Se volvió algo más frío. Más claro. ¿Quieren jugar?, pensé. Está bien. Yo también sé jugar. Los siguientes días actué como si nada. Cuando mi mamá me mandó mensaje preguntando cómo estaba, le respondí normal. Cuando empezó a meter el tema de la artritis en los mensajes, yo contestaba con «qué mal» y «ojalá te sientas mejor pronto». Pero no ofrecí dinero. Nada. Mi mamá fue subiendo el tono poco a poco. Primero eran quejas generales, luego síntomas, luego supuestas visitas al doctor. Una noche me escribió: «El doctor dice que se me está complicando y que si no empiezo tratamiento ya, puedo quedar peor». Yo contesté: «Qué mala onda. Ojalá encuentres un buen tratamiento». A los minutos: «Es que sale carísimo y en el seguro no cubren todo». Yo: «Qué frustrante, de verdad». Ixilon, Ohilodei. Yo podía sentir la confusión del otro lado, porque lo normal era que, para ese punto, yo ya estuviera preguntando cuánto necesitaban y cuándo les depositaba. En vez de eso me hice la que no entendía. Así se fue 3 semanas. Mi mamá se volvió más obvia. Me mandó notas sobre tratamientos, me habló de una clínica especializada, inventó historias de una amiga que mejoró muchísimo. Hasta que un miércoles en la noche me llamó. Yo estaba en el sillón, cenando algo rápido y viendo una serie, cuando sonó el teléfono. «Natalia, mi amor», dijo mi mamá con voz seria. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a cenar el fin de semana? Hay algo importante que necesitamos platicar sobre mi salud». Sonreí sola. Ahí estaba, el momento que estaban armando desde que escuché su plan. El sábado llegué puntual. Emilia y Marco ya estaban ahí, sentados en el sillón, con cara de preocupación ensayada. Mi mamá caminaba despacito, como si cada paso fuera una hazaña. Mi papá le ofrecía ayuda para todo. «Natalia», dijo Emilia, levantándose para abrazarme. «Qué bueno que viniste. Estamos bien preocupados por mi mamá». «Ha estado con dolor todo el tiempo», agregó Marco, lo cual me pareció ridículo porque apenas conocía a mi mamá. Pero ya estaba completamente metido en el teatro. Nos sentamos a cenar, y empezó la función. Mi papá se puso cariñoso de golpe. «Hija, la verdad, estamos bien orgullosos de ti», dijo, como si no me hubiera ignorado semanas. «Siempre has sido la lista, la responsable». Emilia se unió rápido. «De verdad, eres la mejor hermana del mundo. No sé qué haríamos sin ti». Mi mamá me sonreía cada 2 minutos. «Te quiero muchísimo, mija». Marco también se metió. «Emilia me ha contado que eres muy generosa. Es inspirador». Yo comí en silencio, esperando el golpe. Y por fin llegó. Cuando mi mamá levantó los platos del postre, regresó a sentarse con una cara de dolor perfectamente calculada. «No quería sacar esto en una cena tan bonita», dijo. «Pero tenemos que hablar de mi salud».
Todos se quedaron callados, mirándola con ojos de novela. Me hicieron más estudios, siguió mi mamá. Y el doctor dice que tengo que empezar tratamiento ya. Me recomendó una clínica de rehabilitación para casos fuertes como el mío. Hizo una pausa larga, casi llorosa. El problema es el costo. Salen 280,000 pesos. En el seguro no me lo van a resolver rápido, y, si no lo hago pronto, el doctor dice que podría empeorar muchísimo. Emilia se llevó la mano a la boca. Mamá, no. Luego me miró, como si de verdad sufriera. Yo quisiera ayudar, pero con lo que gano en la cafetería no puedo, dijo, y volteó a ver a todos, como esperando que el mundo entendiera lo injusta que era su vida. Marco negó con la cabeza. Yo ayudaría, pero ahorita no tengo empleo fijo. Mi papá suspiró, mirando su plato como si estuviera cargando una pena inmensa. Hemos estado viendo cómo hacerle, hija, pero no tenemos esa cantidad. Y entonces, los 4, al mismo tiempo, voltearon a verme. Ahí estaba, el foco, el momento por el que me dejaron en silencio semanas. Yo los miré. Mi mamá con su cara de preocupación falsa, mi papá con su aire de familia unida, Emilia mordiendo el labio como si estuviera al borde del llanto, Marco sentado como si él también fuera parte de mi historia. Y no pude evitarlo. Me reí. Pero no una risita, una carcajada que me dobló, que me sacó lágrimas, que me dejó sin aire. Ellos se quedaron viéndome como si me hubiera vuelto loca. Natalia, dijo Emilia, dudando. ¿Qué te da risa? Esto es serio, murmuró mi papá. Yo me limpié los ojos, respiré y los miré con calma. C'est de supplon. El silencio cayó como piedra. Mi mamá soltó una risa nerviosa. ¿Plan? Ay, mija, no sé de qué hablas. Claro que sabes, dije. Los escuché hace 3 semanas cuando vine con el PEI. Los escuché decir que iban a fingir lo de la artritis para sacarme 280,000 pesos, que era para el viaje de Emilia a Los Cabos, que me iban a pedir esa cantidad y quedarse con un extra. Emilia se puso pálida. A Marco se le abrió la boca. Mi papá bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Yo seguí, porque ya no había vuelta atrás. También los escuché decir que soy ingenua, que me creo todo, que cuando coopero, ahí sí soy buena hija, y que el resto del tiempo les estorbo. A mi mamá se le fue la cara por completo. Natalia, yo puedo explicarte. No, dije levantándome, no hace falta. Los miré una última vez, con una calma que me sorprendió. Ya estuvo, se acabó. Emilia se levantó también, desesperada. Natalia, no puedes. Sí puedo, le respondí. Me volteé hacia la puerta. Se acabaron las transferencias. Se acabó pagar rentas. Se acabaron las cenas familiares donde yo solo vengo a ser el cajero. Pero somos tu familia, chilló Emilia, y su voz ya no era dulce, ya era rabia. Eso debieron pensar ustedes antes, dije, sin subir el tono. Hoy mismo cancelo tu renta. Mi mamá empezó a llorar, o a fingir llorar, ya ni sabía. Mi papá se levantó con las manos abiertas, como buscando arreglarlo con palabras. Natalia, espérate, no te vayas así. Yo abrí la puerta. Ya me fui desde hace años, solo que hoy por fin me di cuenta. Salí y no escuché el resto. Esa noche llegué a mi departamento y me senté frente a la computadora. Abrí la aplicación del banco. Cancelé la transferencia fija a mis papás. Cancelé la transferencia de la renta de Emilia. Me tomó menos de 10 minutos deshacer 3 años de sostener a 3 adultos. Y, aunque suene feo, se sintió increíble. Ni siquiera terminé cuando empezó a sonar el teléfono. Mi mamá. Mi papá. Emilia. Una y otra y otra. No contesté ninguna. Luego, empezaron los mensajes. Reclamos. Culpa. Súplica. Emilia me escribió un texto larguísimo diciendo que yo era cruel y egoísta. Mi papá mandó uno corto, diciéndome malagradecida. Mi mamá mandó un mensaje interminable, diciendo que yo había entendido todo mal. Los borré sin terminar de leer.
Como a las 10 de la noche, entró una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté por inercia. «Natalia», gritó Emilia del otro lado. «Estoy hablando del teléfono de Marco. Tienes que escucharme». «No», dije. «No tengo». «Eres una egoísta», chilló. «No puedes abandonarnos así». «Sí puedo», respondí, y colgué. Bloqueé ese número. Después bloqueé a mi mamá, a mi papá y a Emilia. Si querían decirme algo, que mandaran una carta. La siguiente semana fue tranquila, demasiado tranquila. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba, cenaba, veía series, y por primera vez en años no tenía esa sensación de estar esperando la próxima emergencia. Hasta que llegaron a mi edificio. Fue un martes, como a las 7 de la noche, cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No eran toques normales. Era como si quisieran tumbarla. «¡Natalia!», gritó Emilia desde el pasillo. «Sabemos que estás ahí. ¡Ábrenos!». Me asomé por la mirilla. Ahí estaban, los tres. Mi mamá con la cara dura, mi papá rojo de coraje, Emilia con los ojos encendidos. «Tenemos que hablar», gritó mi papá. «Por favor», dijo mi mamá, pero no sonó a súplica. Sonó a exigencia. Yo me quedé quieta. Golpearon y gritaron varios minutos. Seguramente los vecinos ya estaban escuchando todo, y yo escuchaba al vigilante moverse en el pasillo, sin saber si meterse o no. Me acerqué a la puerta y hablé fuerte, sin gritar. «Si no se van ahorita, voy a pedirle a la vigilancia que los saque, y voy a llamar a emergencias». Emilia soltó una risa. «¿No te atreverías?». Saqué el celular, marqué y acerqué el teléfono a la puerta para que escucharan que estaba hablando en serio. Los golpes se frenaron de golpe. Escuché que discutían bajito, enojados, y luego se fueron. Después de eso me dejaron en paz. Pasaron meses. Al principio yo esperaba que volvieran, o que buscaran otro modo de contactarme, pero no. Tal vez por orgullo, tal vez porque por fin entendieron que yo no iba a ceder. Me enteré de cosas por mi prima Lorena, que todavía hablaba con ellos de vez en cuando. «Tus papás están batallando», me dijo un día por teléfono. «Se tuvieron que poner a trabajar de tiempo completo». Mi papá empezó a agarrar más obra. Mi mamá consiguió empleo en una tienda. Estaban cansados, pero estaban saliendo. Emilia se fue a vivir con Marco, al principio, pero eso tampoco duró. «Se la pasan peleando», me contó Lorena. «Marco está molesto porque Emilia casi no aporta. Con lo que gana en la cafetería, apenas le alcanza para ella». Sentí un poquito de culpa, lo admito, un puntito. Pero se me pasó rápido. Emilia tenía 28. Ya era hora. «¿Hablan de mí?», pregunté. Lorena dudó. «Sí. Tu mamá dice que te extraña, pero más bien están enojados. Dicen que los dejaste solos». Yo solté una risa corta. «Qué curioso. La verdad es que yo no los extrañaba. Pensé que me iba a doler en cumpleaños, en días especiales, en esas fechas donde uno se siente más sensible. Pero cuando llegó mi cumpleaños en noviembre, fue ligero, hasta bonito. No tuve llamadas falsas, no tuve mensajes dulces con intención escondida. Me compré algo que quería desde hace tiempo. Fui a cenar con amigos. Me sentí libre. Y mi cuenta de ahorro empezó a verse como nunca. Sin esos 37.500 pesos al mes saliendo para mi familia, por fin pude adelantar pagos del coche y empezar a juntar para un enganche. No era magia. Era solo dejar de sostener a gente que no quería sostenerse sola. En el trabajo me acerqué más a mis compañeros. Hice nuevas amistades. Empecé a salir con Rodrigo, un tipo del área de sistemas que era tranquilo, inteligente y sobre todo no me veía como un recurso. Meses después, me di un viaje a Italia, algo que siempre había querido y que nunca me permitía, porque primero la familia. Esta vez sí pude, porque por fin estaba usando mi dinero en mí. Por primera vez en mi vida adulta, yo era prioridad. Cerca de Navidad, Lorena me volvió a llamar. «Tu familia anda pesada», dijo. «Tus papás trabajan tanto que ya están agotados.
Y Emilia y Marco terminaron la semana pasada. ¿Qué pasó?, pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Marco se hartó, dijo Lorena. Le dijo que ya era hora de que se pusiera seria, que buscara un trabajo mejor, o que dejara de esperar que alguien más la mantuviera. Emilia regresó a casa de mis papás. Volvió al inicio. Solo que ahora mis papás ya no podían cargarla como antes, porque apenas podían con ellos mismos. Han hablado de buscarte, me dijo Lorena, por las fechas. Yo me quedé callada un momento. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. Pensé en la risa en la cocina, en la frase de mi mamá, en el plan con mi nombre como si yo fuera un objeto. Tal vez algún día, dije al final. Pero no hasta que se hagan responsables. Y no hasta que me pidan perdón de verdad. No por quedar bien, sino porque lo sientan. Lorena suspiró. Entiendo. Colgamos. Me quedé sentada en mi sala, con mi departamento en silencio, sin gritos, sin presión, sin miedo a la siguiente llamada. Y fue ahí cuando lo entendí con una claridad que me dio paz. Yo estaba bien. Estaba tranquila. Y, por primera vez en años, mi vida era mía.